conferencias científicas que soléis organizar una vez al mes. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena al Instituto Cervantes, al CSIC y las diferentes instituciones involucradas por organizar estas conferencias de divulgación científica, porque creo que son muy importantes para no solo impulsar, promover la ciencia y la tecnología, sino acercarla a la sociedad. En el caso particular de esta conferencia, acercar la ciencia y la tecnología españolas a la sociedad india. España normalmente es conocida, es un país conocido por la gastronomía, la cultura, la infraestructura de transporte, los bancos últimamente, en definitiva, pero lo que nos damos cuenta es que desde los departamentos de ciencia y tecnología lo que tenemos que es transmitir a la sociedad la importancia que cada vez más está cobrando la dimensión de la ciencia y la tecnología en la economía española, paulatina, pero progresivamente. España está transformando su modelo económico y cada vez en un compromiso tanto a nivel institucional como de las empresas con la economía del conocimiento. Simplemente decir que España en el ranking de potencias científicas actualmente ocupa la 9ª posición. Si miramos atrás, en los años 80, España ocupaba la 30ª posición, para que veamos un poco la evolución de España en el ranking de potencias científicas. Asimismo, el CSIC, el Centro de Investigación al que pertenece Silvia Lacorte, está considerado como uno de los 11 centros de investigación más importantes a nivel internacional. Es decir, son afirmaciones, son datos que no se saben en ocasiones transmitir bien, ni nosotros sabemos posicionarnos como un país de ciencia y tecnología, pero tenemos algunas fortalezas que debemos exhibir y que debemos presentar a los demás, a la sociedad y a los demás países también. Por ejemplo, el tejido industrial español abandera sectores de alto valor innovador, como por ejemplo la biotecnología, la medicina, la biomedicina, las infraestructuras de transporte, la industria aeroespacial, las energías renovables, etc. Y España también posee algunas de las infraestructuras científicas singulares más importantes o que son referentes a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, la plataforma solar de Almería, que de hecho bastantes oficiales del Ministerio de Energías Renovables han visitado recientemente en los últimos años. La plataforma solar de Almería se considera como una de las infraestructuras de I+D más importantes a nivel europeo para la energía solar termoeléctrica, para la termosolar. También tenemos el TJ2 de CIEMAT, que realiza investigaciones en el tema de energía de fusión nuclear. Disculpa. También tenemos, por ejemplo, el supercomputador Mare Nostrum, en lo que se refiere al ámbito de computación, o también el sincrotrón ALBA, el laboratorio de luz de sincrotrón ALBA, que realmente lo que realiza es investigación sobre la estructura sólida, la materia sólida y la estructura de la misma. En definitiva, lo que quería poner de manifiesto con esto es que, aunque no sepamos en ocasiones proyectar nuestra imagen como país de ciencia y tecnología, cada vez más tenemos otra realidad más que añadir a ese conjunto de virtudes que proyectamos acerca de España, es decir, nuestro compromiso con la economía del conocimiento y la importancia y la excelencia científica de España. Simplemente dar paso a la conferencia de Silvia Lacorte para que nos ilustre un poco sobre cuáles son los retos asociados a los desechos electrónicos y posteriormente intercambiar impresiones, preguntas y respuestas. Muchas gracias. A mí me gustaría primero de todo agradecer al Instituto Cervantes por la invitación a este espléndido país, a Jesús Clavero por todas las gestiones y a Óscar Rimbaud por la gestión general de la visita y del evento. Y bueno, yo voy a explicar el trabajo que nosotros realizamos relacionado con los residuos electrónicos desde un punto de vista medioambiental. Y aquí vamos a hablar de las fuentes, exposición y riesgos asociados a los desechos electrónicos. Esta parte es en español, pero el resto es en inglés, porque pensaba que sería más fácil seguir la conferencia. Bueno, yo un poco quería ubicar primero de todo el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dentro de lo que es la investigación que se realiza en España, un poco siguiendo la línea que ha presentado Adrián. El objetivo del CSIC es un centro de investigación. Y en esta investigación lo que hacemos es desarrollar proyectos científicos y tecnológicos directamente desde el CSIC en relación y colaboración con otras universidades, centros tecnológicos, etc., para contribuir al conocimiento científico dentro de distintas áreas. O sea, yo soy del área del medio ambiente, pero hay muchísimas áreas. El CSIC tiene
una red de centros de investigación distribuidos por toda España, y cada centro tiene una línea de investigación específica. Esta línea, cada centro se gestiona individualmente con distintos departamentos, de manera que lo que hace es que el conjunto del CSIC cubre casi todas las disciplinas a nivel de investigación, tanto de humanidades como de ciencias. Tiene 128 institutos, 4.000 investigadores, estudiantes de doctorado y másters, bueno, o sea, toda la línea del proceso educativo que hay, desde técnicos hasta investigadores. Y como ha dicho Adrián, estamos situados en la 9ª posición de producción científica, y dentro de España corresponde a un 20% de la producción científica que se realiza a nivel de país. Las líneas de investigación, la CSIC está organizada por líneas de investigación, que van desde ciencias sociales y humanas, biología y biomedicina, a recursos naturales, ciencias económicas, técnicas, física y tecnología, ciencias de los materiales, de los alimentos y ciencias químicas y tecnológicas. Esta es la área donde yo trabajo. Dentro de esta área, lo que intentamos es cubrir todas las disciplinas donde la química puede actuar, y van de líneas muy distintas. Hay grandes institutos de síntesis química, de la síntesis de nuevos productos bioactivos y terapéuticos, química biológica y médica, la química concentración de compuestos organometálicos y otros, química ambiental, que es donde estoy yo, energía y recursos energéticos, catálisis y procesos químicos, química de las superficies y química de los materiales. Lo que hace un poco único el CSIC es que cada una de estas áreas o de estas disciplinas son un instituto, de manera que somos institutos súper especializados en una temática, y eso lo que nos da es un gran conocimiento y capacidad de actuación. El instituto donde yo trabajo es el IDAEA-CSIC, yo no lo voy a leer porque es complicado de por sí. Se constituyó en el 79 y nuestra fuerza o nuestra especialidad es el análisis de contaminantes orgánicos e inorgánicos en matrices ambientales. Y lo que intentamos es evaluar el impacto antropogénico sobre el medio ambiente. O sea, el modo de vida nos ha llevado a utilizar diariamente productos que para nosotros, un detergente por ejemplo, que para nosotros es un producto normal y corriente, pero vertidos a grandes cantidades en el ambiente puede producir unos efectos. Y lo que intentamos evaluar es este impacto en el medio ambiente. Las líneas de investigación, o sea, primero lo que hacemos es, desde un punto de vista analítico, desarrollar métodos. Y desarrollamos métodos para una batería de contaminantes, que podrían ser los contaminantes orgánicos persistentes, como sería el conocido DDT, el pesticida que ha sido prohibido desde hace muchos años, pero que en cambio es uno de los compuestos que se encuentra más ampliamente distribuido mundialmente. Disruptores endocrinos, que son toda esta serie nueva de contaminantes tipo detergente, plastificantes, todo esto que afecta al sistema hormonal de los seres vivos e incluso del hombre. Bueno, yo no voy a entrar en tecnicismos, pero si alguien está más interesado en algún tipo de los temas que estoy aquí explicando, que me lo diga. Fármacos, que fármacos también parece una tontería, pero al final son productos que nosotros utilizamos y son extraños para el medio ambiente. Y extraños para el medio ambiente quiere decir que pueden afectar de una manera u otra a los componentes de este. Pesticidas, que es un tema recurrente en España, donde se han utilizado pesticidas masivamente para tratar plagas, detergentes, metales, hidrocarburos, que son los compuestos que se producen en la combustión
combustión de la materia orgánica, por ejemplo los coches. Retardantes se llama, que son los que aquí nos vamos a centrar, que son los productos que se utilizan en componentes electrónicos para evitar que quemen. Compuestos fluorados, que también son compuestos que se utilizan para retardar la llama, o sea, los fuegos. Y bueno, y primero de todo desarrollamos metodologías para detectar esos contaminantes. Luego ya vamos, un segundo paso es ir al medio ambiente y determinar la distribución de esos contaminantes en el medio ambiente de forma global. O sea, sería en el aire, agua, sedimentos y organismos, que serían los cuatro ambientes que analizamos. A partir de aquí intentamos identificar las fuentes de contaminación. Por ejemplo, polígono industrial donde hay la industria textil. Pues esta industria genera una contaminación que tendríamos que ser capaces de identificar de manera que se puedan proponer medidas para su remediación. Gasolineras, plantas de tratamiento de aguas residuales, papeleras, industrias del sector que sean, zonas urbanas. Grandes zonas urbanas producen una contaminación básicamente debido al detergente y una serie de compuestos. Y esto, si esta contaminación pasa al medio ambiente o pasa a un río, lo que hacen es contaminar el río. El río transporta las aguas, o sea que lo que pasa es que se va dispersando la contaminación. Hospitales, etc. Luego intentamos ver cuál es el comportamiento de estos contaminantes en el medio. Se degradan rápidamente, si se degradan y desaparecen, pues ya no hay problema, fuera. Si son compuestos que persisten en el medio ambiente, tenemos que buscar la manera para eliminarlos. Y finalmente estudiamos el efecto de esos contaminantes en el ambiente, utilizando organismos modelo, como sería Daphnia magna, pruebas con enzimas, con células, con peces, etc. O sea, tenemos en el laboratorio una serie de pruebas toxicológicas que nos permiten ver el impacto de los contaminantes en los distintos estadios de la cadena trófica. Y finalmente evaluar el impacto en los humanos. Bueno, ya pasando al tema que nos incumbe, de hecho, del siglo XXI muchos lo han catalogado como la era tecnológica. O sea, una era donde el desarrollo tecnológico ha aumentado exponencialmente. Y aquí es solo para tener unos datos iniciales para que nos demos cuenta de la magnitud de la problemática. Si miramos millones de unidades producidas por día, tenemos que cada día, globalmente, hay 3.000 millones de búsquedas en Google. Se producen 407 millones de periódicos, tweets que se envían, fotos que se suben al Facebook. O sea, estamos hablando de millones de unidades. Se venden cada día 4,2 millones de teléfonos móviles. O sea, 4,2 millones de teléfonos es una barbaridad. Nuevos usuarios de Twitter, 460.000. Playmobiles. Cada día se producen 300.000 figuritas de Playmobil. Los juguetes estos de los niños, que son de plástico. Bicicletas. O sea, que estos son productos que en un mundo tecnológico como el que estamos viviendo, todo el mundo tiene un móvil hoy en día. O sea, son productos de consumo regular. Coches, 87.000 coches producidos al día. Y vuelos diarios, 93.000. O sea que de hecho esto es para tener una figura de la cantidad de productos que se producen y se utilizan. Esto tiene un coste, y el coste es ambiental. O sea, pensamos que queremos vivir muy bien, pero esto tiene un coste grande. Todo el mundo es consciente del problema del CO2. Eso contribuye a esta cifra, que son 48 millones de toneladas de CO2 que se emiten cada día al medio ambiente. Se generan 21.000 tonas de residuos tóxicos. Hay cada día 26.000
áreas de zona desértica y los bosques se reducen en 11.000 hectáreas cada día. O sea que el desarrollo tecnológico al final lo que ha comportado es un impacto ambiental muy elevado. Pero de hecho esto es una parte que la mayoría somos poco conscientes. Si vamos al equipamiento electrónico, bueno, yo aquí he puesto unas fotos y es un poco porque son productos, paneles solares, sí, nuevas tecnologías para energía renovable. Eso está lleno de componentes químicos y electrónicos. Equipos de wifi, de alta fidelidad, móviles. En el laboratorio, yo trabajo en un laboratorio. En el laboratorio todo es electrónico. Llegamos por la mañana y encendemos botones. Cámaras de foto, un teatro o un cine. Aquí, detrás de todo lo que nosotros no vemos, hay una gran tecnología. Coches, cables, líneas de alta tensión, torres de telecomunicación, placas electrónicas, están en todas partes. Batedoras, coches, teles, ordenadores. O sea que de hecho son productos que están en nuestro día a día y además que los consumimos sin darnos cuenta, sin muchos miramientos. ¿Qué pasa cuando tiramos un móvil? Nosotros tiramos un móvil y no somos conscientes que tiramos un móvil, porque un móvil dentro de la problemática global es nada. Diríamos que no es nada y a veces incluso lo tiramos mal. Porque pensamos, lo tiro en la basura general y no pasa nada. Pero cuando todos estos equipos que hemos visto mueren, pasan a ser esto. Y estos son toneladas a nivel mundial de ordenadores viejos, de móviles, de pantalla, de circuitos y de pantallas y de mucho más que está aquí. Y con todo esto ha aparecido lo que se llama residuos electrónicos. Un residuo electrónico, o coloquialmente es el e-waste, es la basura electrónica derivada de equipos electrónicos al final de su vida útil. Y hay varias definiciones. Y debido a la problemática de todo esto, debido a las grandes cantidades que se generan de productos electrónicos. Y lo que es más importante es que la Convención de Basilea ha prohibido, o bien en el 89, firmó un tratado para prohibir la exportación de productos electrónicos a terceros países. O sea que, de hecho, teóricamente cada país tendría que asumir sus desechos electrónicos, que a la práctica no es así. Y lo que promueve es que los residuos electrónicos se reciclen adecuadamente. Y adecuadamente es recuperar los componentes valuosos y eliminar de una forma ambientalmente y sanitariamente salubres. Y la problemática del e-waste es que es la categoría de basura más grande que hay hoy en día. Y por eso es una problemática grande. Ahora vamos a Europa. La producción en 2005, anual, eran 50 millones de unidades de productos domésticos, ordenadores un poquitín más, televisiones un poco menos, pero del orden de 50 a 100.000. Lámparas. Las lámparas, no lámparas, estamos acostumbrados a vivir con lámparas. Pues lámparas en casa no tienes una como una tele, pues lámparas en la casa tienes bastantes. Pues la producción son de 800 unidades globalmente. Si se cuenta todo esto globalmente, en Europa se ha contabilizado que se producen 9,3, o sea que todo el equipamiento electrónico son 9,3 millones de toneladas en peso. Y por otro lado, se ha calculado cuál es la contribución al residuo electrónico y son 8,6. O sea que de hecho estos números se aproximan bastante. O sea que todo lo que se compra al final pasa a ser residuo electrónico. Esto es en Europa y si miramos mundialmente se estima, porque esto es difícil de calcular,
40 millones de toneladas por año de residuos electrónicos. ¿Qué pasa con esos 40 millones de toneladas? Para que nos hagamos una idea, es enorme, es un número muy grande. Eso genera un problema. Y el problema básicamente viene porque todos los componentes electrónicos o los equipos electrónicos están formados de materiales peligrosos, y peligrosos asumimos que es peligroso para el medio ambiente, pero bueno, para el medio ambiente y para la salud humana. Y por compuestos que tienen un valor. El problema del e-waste es que los equipos electrónicos normalmente tienen una vida media de 5 años. Nosotros compramos equipos en el laboratorio, 5 años, o los hacemos durar, pero 5 años es la vida útil de un ordenador, por ejemplo. Esto es lo que te venden cuando vas a comprar una nevera. Y cada vez los productos electrónicos están disminuyendo. Antes tenían una vida de 10 años, ahora ya es de 5 años, y hay algo que se estropea, que es más barato comprar uno de nuevo que arreglar el que tienes. Y eso lo que hace es que la rueda se mueva muchísimo en la adquisición de material electrónico. Una nevera, si imaginamos una nevera, sería muy difícil de reciclar porque hay plástico, hay metal, hay componentes electrónicos, hay mucha cosa. O sea que los productos electrónicos son difíciles y sobre todo caros de reciclar. Además actualmente se gestiona mal, y lo que es más fácil es enviar los residuos electrónicos a un vertedero. Y allí se muere el residuo y parece que se acaba el problema. Y finalmente que tenemos que ser conscientes que los materiales peligrosos que están confinados en un ordenador, por ejemplo, cuando el ordenador se abre para desguazarlo, esos componentes pueden afectar la salud humana. Sin entrar mucho en detalle, cuando hablamos de productos peligrosos, ¿qué pensamos? Por ejemplo, un circuito impreso tiene plomo. El plomo es neurotóxico. Restrictores, semiconductores tienen cadmio. El cadmio se acumula en el riñón y en el hígado. Y esto provoca el mal funcionamiento. Relés y enchufes. Mercurio. El mercurio es un conocido neurotóxico. Todos esos productos, una vez están dentro de nuestro cuerpo, hay difícil remedio. O sea que no es un problema que sea puntual, que vayas al médico y te soluciona el problema, no, es un problema crónico. Plagas madre, berilio. El berilio produce cáncer de pulmones. Las teles tienen berilio. Esto provoca un trastorno muscular. Los cables y todas las cubiertas de ordenadores tipo esto y, bueno, plásticos. Los plásticos, una vez pasan al ambiente a concentraciones elevadas, son disruptores endocrinos que afectan al sistema hormonal de los organismos. Vidrios conectores de tubos de televisión tienen una batería plomo, oro, aluminio, plata, etc., que son neurotóxicos y acumulativos. Y finalmente, todos los equipos electrónicos, las sillas donde nos estamos sentando, el ordenador, la cámara, bueno, altavoces, todo está recubierto por unas pinturas que tienen retardantes de llama que evita que con el calor se quemen. Por ejemplo, si ahora aquí hubiera un fuego, las sillas no quemarían, porque están recubiertas de un material que evita que inflamen. ¿Y esto por qué? Y esto es porque se incide ¿qué es peor? ¿Que muera la gente o que se incendie el cine? O sea, todos estos aditivos se ponen un poco para preservar las condiciones de trabajo o las condiciones de una zona determinada. Y todos estos compuestos, aquí los más comunes son los PCBs, los bifeniles policlorados, que son compuestos que se han utilizado masivamente en todo el mundo. Estos se acumulan y afectan
el sistema tiroideo. Bueno, yo no sé aquí las estadísticas, pero en España, bueno, yo soy de Barcelona, en Barcelona un 15% de la población tiene problemas tiroideos. Y esto se atribuye a que en el ambiente cada vez hay más productos de este tipo. Por ejemplo, unos holandeses estudiaron que mirando la tele, 2 horas mirando la tele, se acumulaba a través de la respiración cantidades de PBDs X. Que a pequeña escala no pasa nada, pero si cada día estás expuesto a esta contaminación, a la larga es muy difícil establecer dosis-respuesta, pero a la larga pues vas acumulando y en las personas más susceptibles puede tener un efecto. Bueno, el vertido descontrolado del electronic waste produce emisiones de productos tóxicos y tiene impacto a nivel ambiental. Todos los equipos electrónicos su producción cada vez es más compleja, primero porque se utilizan unos productos, luego se evoluciona de manera que se utilizan otros productos, o sea que es una tecnología que cambia muy rápidamente. Como más complicado es el sistema electrónico, más difícil es su disposición final. Y el problema es que, aparte del medio ambiente, también afecta a los humanos. Bueno, ¿qué pasa con el e-waste? Bueno, se puede hacer 2 cosas. Uno, no utilizarlo. Si no se utiliza, no hay problema. Pero esto hoy en día es imposible porque estamos dentro de esta sociedad y manera de hacer tecnológica. Reutilizarlo. O sea, un producto se estropea, se arregla y se reutiliza. Esto disminuiría el consumo de equipamiento electrónico. Reciclado. El reciclado incluye el desmantelamiento, la eliminación de productos peligrosos y la recuperación de productos valiosos. Otra técnica sería vertedero, que es lo que hemos comentado antes. Se vierte, se tapa y aquí no pasa nada. Y la incineración, que de hecho es una combustión controlada de productos electrónicos que reducen su volumen. Y el problema de las emisiones, que con el tiempo también se ha solucionado, es la emisión de productos peligrosos tipo dioxinas, pero hoy en día es un problema que ya está bastante solucionado. Bueno, cuando se elimina el e-waste, hay 3 pasos. Una es recuperar, la otra es desmontar y acabar el proceso. Y eso se puede hacer de 2 maneras. Uno es el reciclado, o sea, sea cual sea el proceso, los pasos son los mismos. Uno sería como el controlado, y el controlado sería el que sería ambientalmente amigable y que no produciría efectos sobre la salud humana. Aquí lo que haríamos es tratar los materiales peligrosos para minimizar la contaminación ambiental y riesgos para la salud, recuperar materiales valuosos, vertir los peligrosos de manera segura y, de hecho, como cualquier yo esto no lo sé, pero como otras empresas de reciclado, esto puede producir, o sea, esto genera un beneficio, porque son materiales que se recuperan y el material recuperado luego se puede reutilizar. Y lo otro es que se envía a otros países, aunque eso está prohibido, y a veces estos 3 pasos se realizan de una manera poco segura, que sería quemar los hilos para recuperar el cobre, por ejemplo, del cable electrónico, coger los circuitos electrónicos para recuperar el plomo y otros materiales y finalmente recuperar el oro en productos ácidos. Y todo esto hecho de forma descontrolada crea un problema para la persona que lo manipula y un problema ambiental. Tenemos emisiones primarias, secundarias y terciarias, que aquí no voy a entrar mucho en detalle.
pero al final, bueno, las emisiones se catalogan según se producen. Y finalmente, cuando hablamos del residuo electrónico, ¿por qué decimos que es peligroso? Los efectos en humanos es como todo. La contaminación, ¿en qué punto la contaminación afecta a un humano? Es muy difícil de establecer que esto ha producido un cáncer. Esto nadie lo dirá porque difícilmente se puede decir. Pero según el tipo de contaminantes que estamos tratando, sabemos que en trabajos de laboratorio esos productos son neurotóxicos, y cuando son neurotóxicos es un efecto agudo, o sea, te afecta y difícilmente te recuperas, y pueden dañar varios órganos de nuestro organismo desde un punto de vista de cáncer, asma, a nivel de reproducción, del sistema inmunitario, bueno, etc. O sea, hay toda una serie de órganos que fácilmente se dañan por la presencia de esos compuestos. Y en el medio ambiente, ¿qué pasa? Se produce bioacumulación de muchos productos, se produce biomagnificación, que esto está en el agua, se absorbe en el plancton, el pez se come el plancton, la concentración aumenta, el pez más grande se come el pez pequeño y va aumentando, y se van biomagnificando los niveles de contaminación. De manera que son los organismos que están a la escala, al punto más alto de la escala trófica, donde se observan los problemas. Produce efectos a nivel poblacional, la contaminación de aguas subterráneas, la acidificación del suelo, del aire y afecciones agudas y crónicas. Y esto se ve muy específicamente en zonas donde hay vertidos y hay contaminación directa de estos productos. Bueno, dentro de esta panorámica, ¿nosotros qué hacemos? O sea, nosotros estudiamos el medio ambiente para identificar las fuentes de contaminación, sea cual sea, la presencia de contaminantes, mirar si esos contaminantes se acumulan en los organismos, y si se acumulan en los organismos, no están presentes en agua o en suelos o donde estén presentes, evaluar el riesgo y la toxicidad. Como decíamos antes, si es un producto que está a concentraciones muy altas pero no es tóxico, pues no pasa nada. O sea, no representa un problema ambiental. Si es un producto que está a concentraciones muy bajas pero se bioacumula y se biomagnifica a lo largo de la cadena trófica, pues puede producir efectos negativos a mamíferos, por ejemplo, o al hombre. Bueno, y ahora entro en la parte técnica, que es de hecho nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo primero consiste en el desarrollo y validación de metodologías analíticas para determinar contaminantes orgánicos en general. Y nuestros métodos de análisis están basados en la cromatografía de líquidos o de gases, acoplado a espectrometría de masas, que no voy a entrar en detalle. Si miramos los retardantes de llama, que son estos productos que se utilizan en equipamiento electrónico, en recubrimientos textiles, etc., vemos que la cantidad que se produce en el mercado global tiene un valor de 4.000 billones de dólares. Y en Europa, de 1.000 billones. Y estos se clasifican en tres categorías: compuestos bromados, organofosforados y organofosforados clorados. ¿Y esto por qué hay tantos? O el uso o el consumo de los distintos productos es muy cambiante. Porque en Europa, como mínimo, se prohíben unos, se utilizan otros. Se prohíben estos otros, se utilizan otros. Y entre que se producen, se prohíben y aparecen otros en el mercado, hay un periodo que coexisten todos ellos. De manera que al final nos encontramos con un cóctel de contaminantes. Y en Europa, bueno, el uso de contaminantes, de retardantes de llama, se clasifica de esta manera, y nosotros nos vamos a centrar en los compuestos orgánicos. Nuestro trabajo se basa en contaminantes orgánicos. También, sin entrar en detalle, en Europa se prohibieron los PBDs, los difenilpolibromados, y se generaron una nueva familia de contaminantes. Se prohibieron otros,
y se pusieron en el mercado otros. Y así pues, ha ido evolucionando la masiva entrada al mercado de muchos productos químicos. Y todos estos compuestos es algo que nosotros, la contaminación orgánica de hecho no se ve, no es como otro tipo de contaminación que la podemos ver. Esta contaminación nosotros no la vemos, pero está en todas partes. Y todos estos productos son productos típicos que se utilizan en la industria del plástico, electrónica, etc. Bueno, aquí hay más compuestos y aquí hay más compuestos. O sea, esto es una gran familia de retardantes, se llama, de distintas familias químicas. Y nosotros lo que hacemos es intentar detectarlos todos ellos en un análisis, en un solo análisis. Y aquí tenemos, por ejemplo, eso es un cromatograma, que aquí cada pico de estos es un compuesto. De manera que esto lo que nos permite es atrapar toda la contaminación que hay en una muestra. Porque si estudiamos solo uno o una familia, puede ser que en el medio ambiente o en un componente electrónica no haya que haya otro. O sea que aquí lo que intentamos es atrapar toda la contaminación posible. Y de aquí también diseñamos los métodos para que puedan detectar concentraciones toxicológicamente relevantes. No tiene sentido desarrollar un método a unos niveles muy altos y que los niveles en el medio ambiente sean mucho más bajos. O sea que estamos detectando niveles de nanogramos litro, nanogramos metro cúbico en aire, que son niveles muy bajos. Otra serie de compuestos son los perforados. Los perforados son los que se utilizan en las paellas de teflón, en las sartenes de teflón, y en los anoraks de Gore-Tex y en las botas. Son unos productos que repelen el agua y también se utilizan como retardantes de llama. Y el consumo mundial también se ha disparado. Y aquí también desarrollamos métodos para detectarlos en distintas matrices ambientales. Y finalmente aquí tenemos otro método, que este método lo que nos permite es determinar 65 productos, hidrocarburos aromáticos, plastificantes, detergentes, PCBs, bueno, de todo. Y eso lo que la combinación de estos métodos nos permite atrapar toda la contaminación de una zona. Bueno, aquí hay un sistema de extracción de agua y de organismos, que no voy a entrar en detalle, y si alguien está interesado en conocer las metodologías que utilizamos para el análisis de este compuesto, después se lo paso. Y finalmente validamos los métodos para saber positivamente que lo que analizamos está bien analizado. Y aquí tampoco voy a entrar en detalle, pero si alguien está interesado le paso la información. Bueno, a partir de aquí hacemos, relacionado con el e-waste, hacemos estudios de migración. Y estas son placas electrónicas en circuitos de inversores utilizados en la industria de los paneles solares, de las energías renovables. Bueno, y aquí tenemos una batería de placas con distintas, yo no entiendo de esto, pero distintos componentes. Esta, por ejemplo, es la serie oro, que es la más moderna, y aquí son distintas. Y cada una, fabricada en un momento determinado, es distinta a otra fabricada posteriormente. Y aquí lo que miramos es, en condiciones de laboratorio, la cantidad de un compuesto que va a salir al agua, por ejemplo, en un vertedero o en una zona donde el reciclado del material no se realizará en las condiciones adecuadas. Aquí utilizamos varias técnicas. Una es un Real Decreto de España que viene de una directiva europea, que aquí se evalúa la exposición, se exponen los plásticos a 40 grados durante 10 días y se miran los componentes que migran hacia el agua. Y otro es un método que hemos desarrollado nosotros, que es una extracción por ultrasonidos, que es mucho más rápida, y también evalúa los componentes que teóricamente pasarían al agua en una malaje, o sea, tener esos productos en contacto con el agua. Y a partir de aquí identificamos y cuantificamos los productos orgánicos que puede haber. Aquí tenemos una peculiaridad que hemos analizado una placa vieja y una placa quemada, una placa nueva y una placa quemada, porque los equipos electrónicos queman. Y miramos si hay diferencias entre el uno y el otro.
Aquí tenemos un vaso de precipitados y adentro de la placa recubierto de agua, y esto lo ponemos en un baño como si fuera ultrasonidos, con un agitador y a temperatura de 40 grados. Y a partir de aquí, al cabo de 10 días, cogemos el agua y la analizamos. Y nos encontramos que de una placa, esto es nuestro control, es nuestro blanco, que estos picos son las sustancias que nosotros utilizamos como control. Y aquí, en la placa, en el circuito electrónico, encontramos varios productos pues a niveles de nanogramos. Si miramos nanogramos es una cantidad muy pequeña de contaminante. Pero si sumamos que esto es una placa y estaríamos fácilmente en el vertedero, hay miles de placas, pues esto al final genera una contaminación de aguas. Y luego miramos la distribución en el medio ambiente. Y en el medio ambiente, bueno, aquí he puesto varias fotos que no es que me las haya sacado de la manga, sino que son fotos de matrices que nosotros hemos trabajado. Esto es un aguas de río. De hecho, nuestra investigación en agua de río se basa en analizar agua en el nacimiento del río hasta su desembocadura. Y vamos viendo la evolución y transporte de contaminantes y el impacto que ocasionan a industrias o grandes poblaciones sobre la calidad de esta agua. Aquí tenemos hielo polar, aquí tenemos mejillones de una zona al sur de Barcelona, donde hay una problemática de contaminación muy grande por pesticidas. Esto es Barcelona. Aquí se ve la Sagrada Familia, no se ve muy bien. Esto es la Torre Eiffel. Y esto es lo que a veces pasa en Barcelona, que hay una nube grisa y espesa de contaminación atmosférica por el fenómeno de inversión térmica. Analizamos suelos, sedimentos de río, mejillones de río, cangrejos, peces, plancton, las hojas de los pinos y matrices biológicas, peces, las mejillones, larvas de insecto, huevos de gaviota, porque son indicadores de contaminación, y tortugas como especies protegidas y vulnerables a la contaminación. ¿Qué pasa con la contaminación? Que nosotros tenemos una zona, aquí pongamos por ejemplo de depósitos de equipos electrónicos, y nosotros nos pensamos que la contaminación está confinada en la zona donde hay la fábrica o el vertedero. Pero en realidad hay todo de procesos ambientales que lo que se contamina aquí va a otro sitio. O sea, fácilmente se transporta a través del agua y del aire. Tenemos procesos de absorción. Lo que pasa aquí en la superficie se detecta con contaminación en aguas subterráneas. Parte de los contaminantes pasan al aire, se absorben a la partícula del aire, viajan largas distancias, llueve y se vuelve a depositar, y cuando entran en una masa de agua hay todo un proceso de acumulación en sedimentos, peces, plancton y agua, que lo que hace es transportar los contaminantes y compartimentarlos en los distintos compartimentos ambientales. Y es por esto que es importante estudiar la contaminación no solo en agua, sino evaluar todas las matrices de forma global, porque es aquí donde se observa un efecto. Bueno, los contaminantes pasan al aire, y lo que nosotros utilizamos en el ambiente se puede degradar y formar productos, lo que se llaman productos de degradación. Eso pasa al aire y al suelo, y aquí se pueden biodegradar por los organismos, se pueden degradar por la luz del sol, pueden pasar a aguas subterráneas, se pueden bioacumular en los organismos o se pueden absorber en la materia orgánica de los suelos. O sea que al final, eso es un poco repetitivo, pero lo que quiero mencionar es que es un ciclo de los contaminantes. O sea que no hay un problema en una zona, sino que fácilmente se dispersan en el ambiente. En relación a los PVDs, nosotros hemos realizado un estudio en el río Ebro, en España, que hemos cogido muestras desde el nacimiento hasta la desembocadura. En el nacimiento de un río, obviamente las aguas son limpias o tendrían que ser limpias. Bueno, esto está en
nordeste de España. Bueno, y aquí analizamos, bueno, aquí hay los puentes, porque normalmente analizamos las aguas desde un puente, que es la zona representativa. Esto es un campo de arroz, porque es una zona muy agrícola, y si el agua baja contaminada, esto puede tener un efecto sobre los cultivos. Bueno, aquí hay los distintos puntos de muestreo. En la zona norte también puentes, porque siempre vamos a los puentes para coger las muestras. En Flix, que es una zona donde hay una industria de cloroalcalí que genera un residuo de mercurio muy elevado. Y ya está. Y como miran, o sea, la idea de mirar un río a lo largo de su curso es que vemos el nacimiento nos sirve como control, y a lo largo del río vemos todas las transformaciones que tiene lugar un contaminante. Y además vemos que si hay una industria que muchas veces es difícil de localizar o no se sabe, porque a veces hay vertidos y nunca se sabe quién ha sido, pues nosotros haciendo una monitorización de esta agua podemos saber, aquí hay una contaminación de esto y esto es debido a tal actividad. Porque de hecho nosotros vamos un poco a ciegas, no sabemos cuáles son las zonas contaminadas. Y aquí nos encontramos, en relación a los PBD, si esto miramos el río Ebro del norte a la desembocadura, vemos que en sedimentos los niveles hay, pero hay unos niveles basales que diríamos que no producen ningún efecto, pero encontramos una zona que la concentración aumenta de forma muy elevada. Y esto lo corroboramos con análisis de peces. Si miramos los peces de estos 8 puntos de muestreo, también vemos que los niveles en peces son un poco más elevados, y en esta zona, ¡pum!, los niveles se disparan. O sea que de hecho nos es muy fácil luego identificar estas zonas y luego damos esto, pues nosotros investigamos, no tenemos ninguna acción política de nada ni de gestión del agua, pero nosotros damos estos resultados a las autoridades competentes y luego la idea es que pongan remediación a este tipo de contaminación. Y luego miramos las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento, en Europa se han instalado plantas de tratamiento de aguas residuales en poblaciones de más de 5.000 habitantes, o sea, se han puesto plantas de tratamiento en todas partes. Y aquí miramos como en España hay muy poca agua. Y de hecho el agua que bebemos es agua que ha sido reutilizada 1000 veces. En Barcelona, el agua que bebemos es agua que viene de un río de 200 kilómetros, que está utilizada por la población, por la industria, por el ganado y por todo lo que se imagine. ¿Qué pasa? Que tenemos muy poca agua. Esta agua se utiliza, se limpia y vuelve al río. Y sí que vemos que los contaminantes en la entrada y salida de la depuradora disminuyen. Pero este es el agua que va en el río. O sea que aunque sea poco, está contaminando. O sea, aquí no tendría que haber nada. Y esto lo que genera es que ríos abajo nos encontramos en una acumulación de contaminantes debido a la poca agua que hay y a la mala o al ineficiente tratamiento de esta agua. Y nada más tenemos otro problema adicional, pero esto es debido a que no tenemos agua. Que los contaminantes de aquí desaparecen y nosotros decimos, muy bien, aquí desaparecen. O sea, el problema se soluciona. En realidad, si miramos los lodos de las plantas de tratamiento, los lodos en una planta de tratamiento se generan 1000 tonas al mes, 1000 toneladas. Y 1000 toneladas es una cantidad muy grande. Todos los contaminantes que aparentemente se eliminan en el agua pasan al fango. Y el fango en España se utiliza en la agricultura. O sea que de hecho lo que se está haciendo es trasladar la contaminación a otro ámbito. Bueno, y aquí es un resumen que encontramos niveles en agua, en la entrada más elevados que en la salida, y en el fango lo que no ha salido se ha acumulado en el fango. Y esto da una idea de que las plantas de tratamiento a veces no solo sí que limpian el agua,
pero no eliminan los contaminantes totalmente. Bueno, este es otro sistema que acabamos de utilizar para mirar los contaminantes en aguas, y esto es un muestreador pasivo. Esto es un tubo cerámico, eso lo hemos realizado con una universidad de Inglaterra, y aquí ponemos un absorbente y ponemos este tubo, que es así pequeño, lo ponemos en un río durante un mes y miramos toda la contaminación que se ha ido acumulando o que ha ido pasando por este río a lo largo de este tiempo. Y este sistema, en comparación a una muestra cogida así, es mucho más representativa porque nos da una información general de toda la contaminación que ha habido en una zona durante este tiempo. Y quiere decir que con un análisis captamos mucha más información que con un análisis puntual, que se nos puede perder esta información. Bueno, este es un sistema nuevo, lo hemos calibrado. También, si alguien está interesado en el sistema, yo después le paso la información para no estar aquí con detalles analíticos. Y lo que hacemos es, esto es una foto del muestreador, esto es una semana, esto son 3 semanas y esto son 5 semanas. Y aquí lo que tenemos es la masa de contaminantes que es capaz de acumular este muestreador. Y al final sabemos que durante 3 semanas el muestreador acumula un máximo de contaminantes y que el sistema no se ensucia, siempre se ensucia, pero no se ensucia suficientemente como para que no seamos capaces de detectar los contaminantes. O sea que ahora ya tenemos el sistema, lo ponemos en un río, como se ve aquí. Este es un río inglés, en los ríos ingleses sí que hay agua, nosotros a veces tenemos ríos sin agua. Esto es una caja para proteger el muestreador y esto lo metemos en un río y allí se queda durante 3 semanas. Lo sacamos, analizamos este muestreador y nos encontramos, bueno, aquí no sé por qué no se ven las unidades, pero esto es un río, el mismo río en el nacimiento y en la desembocadura. En el nacimiento, como es de esperar, no hay contaminación, y a lo largo que va pasando a través de ciudades, zonas industriales, etc., va aumentando la concentración de contaminantes. Y esto bueno, este es el contaminante que se detecta más, pero la Unión Europea, para tener una idea de la magnitud de la concentración que hay aquí, para compuestos que no se sabe, los efectos no están legislados, proponen 0,1 microgramos litro, esto es un microgramos litro, 0,1 en un agua, o sea, 0,1 sería aquí abajo. O sea que todas las muestras sobrepasan de largo la contaminación. Bueno, por ejemplo, 0,1, aquí sería esto de aquí, por aquí pasarían solo esas 3, eso es al final del río. O sea que para muchos compuestos sobrepasaría este límite máximo que establece la Unión Europea para compuestos desconocidos. Pero el problema de la contaminación no es que la contaminación esté en todas partes, porque a veces de forma natural los contaminantes se degradan, y otros estudios que realizamos es estudios de degradación. O sea, por ejemplo, aquí tenemos los retardantes de llama y miramos a lo largo del tiempo cómo se degradan. Y esto en condiciones de laboratorio nos permite extrapolar lo que pasaría en el medio ambiente. Y eso nos da información del riesgo de un contaminante. Y aquí lo mismo para un PBDA, que lo degradamos y detectamos distintas especies químicas que luego por cromatografía somos capaces de identificar. Pero esto es lo mismo, si alguien está interesado, le paso la información. Otra de las matrices que miramos es el aire, y en el aire ponemos muestreadores activos, bombas de aire. Aquí tenemos un filtro, es un filtro de una captación de 24 horas. Y aquí tenemos la materia particulada. La materia particulada fina provoca problemas pulmonares, pero aparte de la materia particulada fina, nosotros miramos, pues al final son el PM2,5, PM10 micras. Aparte de la materia particulada fina, nosotros miramos los contaminantes. Y esto da idea de los hidrocarburos aromáticos producidos, por ejemplo, por combustión de coches o humos en una fábrica.
emergentes, nicotina. Nosotros nicotina en Barcelona la detectamos en todas las muestras, aunque sean muestras remotas, que quiere decir que está en el aire y fácilmente se transporta y la detectamos entre los datos. A niveles bajos, pero la detectamos. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve. Algunos contaminantes no se degradan. Si nosotros estamos respirando un aire que está altamente contaminado por estos compuestos, pero por estos, por nitratantes se llama, o organoclorados, lo que sea, teniendo en cuenta la cantidad de aire que respiramos cada día, pues al final esto vamos acumulando, y llega un momento que si la persona es susceptible, pues puede llegar a tener síntomas, alguna enfermedad. Otro sistema que tenemos es, si no tenemos muestreadores pasivos, porque el muestreador pasivo al final es un trasto, monitorizamos hojas de pino. Llevamos monitorizando hojas de pino a lo largo del río Ebro, en el nordeste de España, y también vemos hidrocarburos aromáticos policíclicos en todas las muestras y retardantes en llama casi en todas las muestras. Aquí los tenemos clasificados por especies y el Pinus nigra, por ejemplo, es un árbol que solo crece en las montañas. Pues esto hace que la concentración sea baja porque no llegan los contaminantes en zonas remotas. Y estos dos árboles que están más ampliamente distribuidas acumulan todo lo que está en el aire. Y es como un sistema de monitorización fácil de contaminantes en el aire. Y finalmente ahora tenemos distribuidas unas campanas, y aquí dentro hay un filtro, que las tenemos en varias, bueno, de hecho hay un transecto que va desde Noruega hasta Cabo Verde y se monitoriza el aire a nivel de Europa. Y esto lo que permite ver es cómo las masas de aire, como que los contaminantes se transportan a través del aire, cómo se pueden distribuir en ese transecto latitudinal. Y esto aún no tenemos resultados y por tanto está aquí. Bueno, y finalmente tenemos el impacto sobre la salud humana. A ver, cuando hablamos de salud humana es un tema muy delicado. Es muy delicado porque es muy difícil correlacionar la presencia de un contaminante con un efecto, por ejemplo, cáncer. Hay contaminantes que son cancerígenos, pero que una persona tenga cáncer debido a la presencia de un contaminante no se puede decir y nadie lo dirá. Bueno, el caso es que nosotros estamos expuestos a partir de 3 vías. Una que es la oral, que es la manipulación de productos potencialmente contaminantes, la ingestión o bebida en una zona contaminada, fumar. La gente no es consciente, pero fumar en un ambiente contaminado o comer, cuando fumas, aspiras y puedes estar respirando concentraciones mucho más elevadas que la respiración normal. Y la ingestión accidental, que esto no debería pasar. Bueno, la respiración, o sea, un poco el aire que respiramos es la huella de lo que tenemos dentro. Y contacto normal por las salpicaduras, por manipulación del producto y tocar los residuos electrónicos sin protección. Que esto es la gran diferencia de tratar los residuos adecuadamente o tratarlos sin ninguna precaución. Los efectos que se han detectado en humanos es esto: problemas en la piel, neurológicos, oculares, cardiorrespiratorios, digestivos, síntomas inespecíficos. No me encuentro bien. Muchas veces estamos enfermas y tenemos dolor de cabeza y difícilmente somos conscientes que puede ser debido a la zona donde estamos o al aire que respiramos. Ya abortos sin llegar al caso. Y otros efectos sería astenia, que no se tiene hambre, pérdida del hambre, anorexia, dolor de cabeza, no dormir, depresiones, cambios de carácter, temblores. Por ejemplo, los temblores son típicos de productos neurotóxicos. El primer síntoma es un temblor y un síntoma agudo sería muerte por parálisis cardiorrespiratoria. Y efectos crónicos como sería el cáncer. Bueno, nosotros dentro de este ámbito de
de impacto de los contaminantes, miramos los contaminantes en humanos. Y esto de aquí son muestras de leche materna. La leche materna, de hecho, las dos matrices fáciles de analizar es leche materna y sangre. Aquí tenemos los niveles de 40 retardantes se llama, esto es población de Barcelona. Aquí tenemos niveles, o sea, lo sorprendente de esto es que se detectaron en todas las muestras. En ninguna de las muestras estaba libre de estos compuestos. Y miramos los PBDs y miramos sus metabolitos, porque en el cuerpo estos compuestos tienen transformaciones. Y esas transformaciones pueden o eliminar el compuesto o volverlo tóxico. Y aquí tenemos, dentro de esto, una madre, que tenemos leche materna del primer hijo y leche materna del segundo hijo. O sea que de hecho para las mujeres el dar de mamar lo que hace es disminuir las concentraciones que tenemos en el cuerpo de contaminantes. Y hemos mirado también los perforados, esto es en sangre, estos son mujeres de Barcelona y estos son hombres. Y aquí también nos pasa lo mismo. Todas las muestras tienen contaminantes y seguro que si aquí nos analizáramos la sangre, todos tendríamos contaminantes. Y aquí nos permite decir, pues mira, en Barcelona diríamos que los niveles están en 1 nanogramo mililitro. Si miras Estados Unidos, los niveles siempre son mucho más elevados. En China, por ejemplo, los niveles también son mucho más elevados. Y un poco son concentraciones regionales en función de la exposición de los humanos a estos contaminantes. Y eso están ordenados por edad, pensando que a partir de aquí son mujeres con hijos y pensaríamos que al tener hijos pues, se disminuye la cantidad de contaminantes. Pero lo que pasa es que sí que disminuye, pero que rápidamente se recupera. O sea que de hecho la exposición continúa. Y en los hombres, bueno, más o menos los niveles son muy similares. Pero un poco todo esto es para decir que, aun sin estar expuestos por el trabajo, los contaminantes están en todas partes, a niveles que no son, o sea, nanogramos mililitro es como antes hemos dicho, microgramos litro. Y el nivel máximo por la Unión Europea es 0,1. O sea que de hecho estaríamos aquí. O sea que los niveles son elevados. Y nosotros no tenemos capacidad o no tenemos manera de analizar muestras de gente expuesta a contaminantes, pero un poco la idea es que si una persona está expuesta a contaminantes, los niveles se disparan y en estas zonas, en estos ámbitos es donde se tendría que promover acciones para eliminar la contaminación. Bueno, luego evaluamos la toxicidad, pero aquí no voy a entrar en detalle, entre otras cosas porque no es mi especialidad, en el departamento de toxicólogos. Lo que tienen es una batería de pruebas para mirar cómo un contaminante afecta a distintos niveles, cómo afecta a organismos, cómo afecta a células y al sistema bioquímico y cómo afecta a algas y hongos. O sea que de hecho es hacer baterías de pruebas para mirar cómo afecta un contaminante al medio ambiente y extrapolarlo al hombre. Bueno, y en cuanto a la legislación europea de e-waste, en Europa, bueno, nosotros en España se hace lo que dice Europa. O sea, ahora está todo muy globalizado a nivel europeo y todas las directivas provienen de Bruselas. En Europa prohíben un compuesto y luego se saca al mercado otro compuesto. Y en relación a los residuos electrónicos hay la directiva WIE del 2007, que lo que dice es que se tiene que reducir los equipamientos electrónicos y promover el reciclaje, reuso y reducción. Y finalmente la directiva REACH, que es una cosa también muy nueva en Europa, que la directiva REACH lo que te dice es los compuestos químicos que se pueden utilizar en ciertas aplicaciones. Y por ejemplo, en el caso de los equipos electrónicos, lo que antes se ponía en el mercado indiscriminadamente, que no sabía, o se sabía los efectos que producían en el medio ambiente o en los humanos,
Ahora, antes de poner un producto en el mercado, un producto químico, se tiene que estudiar, se tiene que proponer un método de análisis, el estudio total de la toxicidad y la capacidad que tiene de pasar al medio ambiente. O sea que ahora todos los productos que se utilizan en componentes electrónicos y en otras aplicaciones en Europa pasan por la directiva REACH, porque si no el producto no se puede poner al mercado. Y finalmente una directiva del 2004 que la Unión Europea revisa las leyes de reciclado y uso de sustancias peligrosas en equipos electrónicos y eléctricos. Pero bueno, todo esto son cosas que han aparecido en el mercado hace el 2004, el REACH, no sé cuándo es, pero me parece que es el 2007, bueno, no sé. Pero son cosas que aún se están implementando, o sea que no es una cosa que se diga y ya se realice, o sea que es un proceso muy lento o sea, lo que es muy lento es decir a una empresa, ahora no utilices este producto, sino que utiliza otro, porque tienen que evaluar que este otro funcione. O sea que de hecho, los resultados se ven al cabo de los años. Bueno, las conclusiones de nuestro trabajo al final es que combinamos el desarrollo químico, la toxicidad de los compuestos que detectamos, estudios de laboratorio para mirar qué contaminantes pasan al medio ambiente y finalmente evaluar su presencia en el medio ambiente para evaluar el impacto sobre el medio y el impacto indirectamente sobre la salud de los hombres. Bueno, y aquí tengo una foto de nuestro laboratorio. Esto es la gente que trabaja en el equipo de Barcelona y les quería agradecer su asistencia a esta conferencia.